El error que nosotros hacemos es pero una falta de evaluación, una evaluación errónea de la posición. Por cada hora que uno se hace con un entrenador, uno debe trabajar al menos 10 horas, mínimo 10 horas solo. En esta posición existe un cuadro de mato típico de torre y alfil. Este alumno se había hecho 700, 800 diagramas de todos los cuadros de mato y ahora llegó a ser maestro italiano de ajedrez, que para él a 38 años, a 40 años era muy bueno. Para mejorar en el ajedrez se necesita mucho. Bienvenidos familia a un vídeo muy especial que tenía muchísimas ganas de hacer, en el que vamos a resolver dos preguntas importantísimas. ¿Cómo se mejora de verdad realmente en el ajedrez? Y la segunda, ¿qué diferencia hay entre esos jugadores que intentan mejorar y no lo consiguen y esos que sí lo consiguen? Y para resolver estas dos cuestiones que para mí son tan importantes, tenemos a nada más y nada menos que al gran maestro Lexi Ortega, que va a estar aquí respondiendo las preguntas conmigo, jugador de origen cubano que lleva afincado en Italia 30 años, ha ganado más de 38 torneos internacionales, ha conseguido grandes logros como jugador, incluso ha ganado el campeonato absoluto de Italia, ha trabajado con la selección olímpica de México, con el equipo olímpico de San Marino, con el italiano masculino, ha entrenado al femenino y ha sido el capitán durante muchos años y lleva pues los últimos años de su carrera profesional muy orientado a lo que es la formación, especialmente a convertir jóvenes promesas, jóvenes jugadores en jugadores top, pero muy top. Entre ellos, pues el número uno actual de Italia, nada más y nada menos que Daniel Boccaturo, que alcanzó unos 2.640 de Erofide. Para que te hagas una idea, Lexi, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos tus seguidores del sitio y un saludo a ti especialmente, Iván. Esta es tu casa también. Y nada, antes de arrancar, ir directamente con lo que queremos, con estas preguntas y aprovechar todo el conocimiento de Lexi, como habéis visto, pues tiene una carrera espectacular. Pues quería comentaros que esto está sucediendo porque en un par de semanas, de hecho entre el 14 y el 20 de junio, voy a estar asistiendo como alumno a un campus de ajedrez Level Up Talent que están organizando en Italia. Como digo, voy a participar y Lexi es uno de los profesores, uno de los maestros que nos va a estar enseñando. Van a estar él, va a estar, por ejemplo, la leyenda india Ramesh, uno de los mayores referentes actuales. Es uno de los grandes culpables de que haya tantos jugadores indios tan fuertes. Por sus manos han pasado jugadores como Hare Krishna, como Adivan, como un tal Pragnananda, no sé si os sonará alguno, ¿vale? Están todos en el top 10, 15 mundial. Y bueno, aparte también habrá otros maestros, como maestro internacional, Jesper Hall, Pierluigi Episcopio, Sebastiano Paulescu. Bueno, muchos jugadores, ¿vale? Muchos profesores que vamos a estar allí. Y, oye, yo voy a estar participando. Iremos comentando un poquito también sobre el campus durante la entrevista. El que quiera participar, os dejaré un enlace en el comentario fijado y en la descripción del vídeo por si os queréis apuntar y también así estáis conmigo por allí y nos conocemos y aprendemos juntos. Y como digo, vamos a lo que realmente nos importa, aprender, aprovechar que tenemos aquí al gran maestro Lexi, cuáles son los fundamentos de todo buen ajedrecista, nos ayudes a definir las bases sobre las que podemos trabajar y a partir de ahí pues vamos hablando. Existe mucha oscuridad sobre el enseñamiento del ajedrez, ¿no? Nosotros hemos tratado de darle una lógica a todos los enseñamientos de tantos entrenadores diversos, diferentes, de diferentes momentos históricos. Por ejemplo, ahora colaboramos directamente con Ramesh, el gran maestro Ramesh indiano. Tratamos de aprender de él algunas cosas nuevas que son verdaderamente muy interesantes en su forma de tratar el entrenamiento del ajedrez y la formación del ajedrez. Y sobre todo su relación con jugadores, con los niños. Atención, la palabra niño no quiere decir que uno necesariamente tenga que tener 8 o 10 años. Niños para mí serían también los jugadores que empiezan independientemente de la edad. Tenemos esa imaginación del ajedrez muy rudimentaria, muy elemental y que puede mejorar. Cada uno de ustedes puede ser el mejor ajedrecista que ustedes pueden hacer si se siguen ciertas líneas de conducta específicamente estudiadas para hacer progresar la mente de ustedes como jugadores. Por eso, no es una persona en que si mayorcito se excluye de la palabra o del concepto de niños, no necesariamente de 8 años. El niño de 8 años puede inventar campeones del mundo,
pero ustedes que tengan 40, 50 años pueden inventar maestros, ¿por qué no? Es una cosa importante de entender. El progreso no será a la extensa velocidad, al extenso ritmo, pero el progreso existe siempre para todos los jugadores. Sobre todo las personas más mayorcitas tienen una capacidad que no tienen los niños, que es la visión estratégica, por ejemplo. Lo que se llama en el mundo de la neurología el pensiero abstracto. O como decía Capablanca, pensar por esquema. Para un jugador de una cierta edad, mucho más fácil pensar por esquema que para un niño. Y por eso hay algunas cualidades de los jugadores mayores que uno puede valorizar para mejorar su actividad a nivel de torneo y sobre todo para llegar a mejorar en el ajedrez. El ajedrez no tiene que venir solo visto como elo o como resultado deportivo, más el ajedrez va visto también como progreso yo en mi comprensión. Y esto es una cosa importante. Y todos podemos mejorar la nuestra comprensión del ajedrez. Quizá el jugador joven, el niño de 8 o 10 años, pues tiene más energía, y esa misma energía te juega a favor, ¿no? Porque de alguna manera te permite, pues yo qué sé, quizás ser más ágil mentalmente o quizá absorber los conocimientos más rápido, pero también te da cierta impulsividad, ¿no? O falta de organización mental que el adulto, gracias a su experiencia, sí que ha desarrollado, ¿no? Y que puede aplicar al ajedrez. Puedo agregar a eso que la diferencia entre un niño y un adulto es que el niño no tiene más tiempo libre, el niño tiene más motivación muchas veces, el niño no tiene que pagar el piso, el arrendo del piso, no tiene que pagar las facturas que le llegan de la luz, de la corriente, de nada. Su mente es totalmente libre y abierta al ajedrez. En el adulto, la mente, la memoria RAM es ocupada en gran parte. Pues esta es una gran diferencia, sobre todo, aparte de la energía y de todas las otras cosas. De hecho, me comentabas algo muy, muy interesante sobre lo que era la importancia de la visualización y la evaluación dentro de un pensamiento estructurado que pudiéramos aplicar en nuestras partidas. ¿Puedes explicarme un poquito así por encima en qué consiste esto, cómo podemos aplicar este pensamiento en nuestras partidas? Y vamos un poquito también a algo más concreto. Claro. Para mejorar en el ajedrez se necesita mucho mirarse en el espejo y tratar de mejorar nuestros procesos mentales. ¿Qué quiere decir nuestros procesos mentales? El ajedrez no es solamente una acumulación de conocimientos. En el mundo, por ejemplo, de la escuela y de la universidad italiana, han creado un término muy simpático para venderlo, para entender qué cosa quiero decir. Loro lo llaman al profesor que solo da informaciones, pero que no construye habilidades, lo llaman el hidráulico, porque sería un profesor que llega con un cubo de agua, si están todos los alumnos con un pequeño contenedor de agua, viene, le llena de agua todos los pequeños recipientes de sus alumnos y se va. Pero no le dice a qué le sirven con esas informaciones, cómo puede utilizar esas informaciones, no le sirve por niente. Y de esa forma nosotros solo diventamos, sabemos conocimiento, pero no sabemos cómo utilizarlo. Le digo más, los conocimientos sirven no a sí mismos, sirven para construir determinadas habilidades de nuestra mente y de nuestro comportamiento deportivo. Y van utilizados para eso. Ahora, lo importante no es que tú sepas algo, lo importante es que lo que tú sabes, uno, lo puedes utilizar, dos, has creado una habilidad necesaria para poder enfrentarte en tu competición y en tu agonismo. Que no sea como si yo estudio para un examen y me aprendo todos los temas, sino saber cómo aplicar ese conocimiento en algo práctico, o sea, convertir el conocimiento en una habilidad. Y yo también lo veo mucho en mucha gente que sigue el canal, y me dicen, oye, mira, he hecho tal curso o he estado estudiándome tal libro, pero luego en mis partidas no veo cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, veo hay una desconexión entre lo que uno aprende y lo que uno luego transforma en realidad. No sé si es algo que tú también te has encontrado, que nos puedas compartir algún consejo para poder hacer esa transformación. El consejo que yo doy en estos casos es un consejo, depende, hay dos consejos de dar, uno para los instructores, un otro consejo para los jugadores, porque los jugadores muchas veces son y no conocen estos procesos mentales, pero el instructor de ellos sí, y los lleva a interconectar lo que ven con lo que hacen, o lo que evalúan con lo que hacen. Esto es muy importante, pero sobre todo es muy importante para un instructor porque uno puede darse cuenta que el jugador falta o tiene problemas en interconectar las dos cosas.
yo puedo evaluar una cosa y después jugar otra. Y eso aparece mucho, es muy normal en el ajedrez. También puedo visualizar una cosa y después hacer otra cosa. Eh, en sustancia, yo quiero decir esto. Uno debe iniciar, como se dice, aunque si se parece redundante, del inicio. Y el inicio se impone que no debíamos iniciar de las visualizaciones. O sea, aprender a ver en el tablero de ajedrez ciertas cosas que después transformamos en variantes y que después transformamos en un resultado. Esto es lo que tratamos de ver en este esquema que está presentado allí. Yo inicio de las visualizaciones, que es muy adapta para el inicio. Cuando digo el inicio es para niños o para adultos que quieran mejorarse. Las visualizaciones, para adquirirlas como habilidad, se trabaja mucho con los cuadros de mato inicialmente. El cuadro de mato no sirve a conocer el cuadro de mato, que de todas maneras es un conocimiento importante, más sirve a mejorar nuestra capacidad de visualizar. Porque yo visualizo entre toda la mapa de las piezas distribuidas en las que quiera un eventual cuadro de mato que yo puedo dar. Y elaboro un plan para dar ese cuadro de mato y hoy busco la jugada. Si para dar ese cuadro de mato debo quitar las funciones de 2 o 3 piezas, ya yo trabajo cómo y cuáles son las jugadas que anestetizan o que quitan las funciones de esas piezas para yo poder realizar el cuadro de mato. Primero visualizo, voy a elaborar un plan y luego voy a buscar la jugada. Este tipo de organización va constantemente entrenada para que llegue a ser una cosa que uno fa en automático, aunque lo fa casi l'inconscio. Si son grandes jugadores que hacen y que 100% siguen este proceso mental, pero lo siguen prácticamente todo en uno. Piloto automático, ¿no? O sea, sin darse cuenta, lo hacen todo a la vez y encuentran la jugada. Los jugadores que tenemos que aprender el ajedrez y que no lo habíamos automatizado así tanto, y el que enseña ajedrez debe pensar que el jugador que hay delante no es automático posible, o de lo contrario no era el alumno, era el profesor de él. Entonces, a ese punto se trabaja tratando de mejorar la visualización. La visualización al inicio es una visualización simple, como la de un cuadro de mato. Después puede ser la visualización algo colgado con las combinaciones, un target de combinaciones, cual sea C, y después pueden ser de finales, combinaciones de finales que uno ve de una transformación en un final en que tú llevas la posición a un final conocido, porque has visualizado el final conocido precedentemente y tú tratas de llevarlo ahí. Que pudiera ser, si es un final de pedones, el pedón pasado más lejano, de los 2 peones pasados el más lejano. Pudiera ser, si es un final de torre, en una situación de torre detrás del peón que yo veo. Incluso sacrifico un peón más que yo tengo para entrar en una tipología de final con la torre detrás del peón, que es fácil de portar adelante a la victoria. Y así vía. La visualización es importantísima y es una de las partes importantes del ajedrez. Para la visualización, al inicio utilizamos cuadro de mato, propio en el inicio. Más adelante, en el desarrollo nuestro, esta visualización se utiliza, aunque no solo per quello, ma se utiliza per jugar el ajedrez y poder jugar el ajedrez, no jugar el ajedrez en forma de pensar por esquema, como decía Capablanca y como dicen tantos grandes finalistas, que es una habilidad específica para jugar los finales. Quiere decir la capacidad de ver 2 o 3 situaciones, una que sigue la otra, y que muchas veces hacen hasta 20 mozas una tras la otra, y uno trata de llegar a estas posiciones y unirlas, que altrimenti o diferentemente con el análisis de jugada después de jugada no era nunca. Esta capacidad de pensar por esquema va desarrollada y parte de las visualizaciones. Es, digamos, el elemento culmine o máximo de las visualizaciones. Algo dentro de lo que es la progresión del ajedrecista, pues empezaría en lo más básico, como me comentabas, que sería, pues, estudio los patrones de mate y, bueno, pues sé que el rey ahí le puedo hacer un ataque. Es muy claro, es muy sencillo. Solo hay un elemento de todos los factores del ajedrez que interviene, que es el rey de mi oponente puede recibir un ataque, le ataco
Y claro, todo eso se puede ir complicando, como vas diciendo, hasta puntos de decir, vale, pues estoy en una posición, si cambio estas piezas, es decir, si cambio todos estos elementos estratégicos de la posición, puedo transformar la posición en esta otra, en la que yo ya sé que en esa posición a lo mejor tengo ventaja, puedo hacer un plan, ¿no? Algo que si simplemente me pongo a calcular como un loco, si no tengo esa base de visualización, es imposible porque el ajedrez pues, tiene infinitas opciones, ¿no? Prácticamente. ¿Podría llamarlo saber leer la posición o realmente no sería eso? Me has anticipado, Perdón. Iván, y Perdona. te doy las gracias por No, eso. no. Me has anticipado, porque después de la visualización, Ajá. que ya sería una posición concreta, específica, que uno ve en el diagrama o que uno ve en el propio tablero de ajedrez, Ujú. que existe o que puede existir. Cuando digo que puede existir, voy a decir que es utilizable realmente. Ajá. Allora llegamos a una forma un po' più fumosa, un po' più humosa, direi, un po' più Que no se ve genérica, claro, un ¿no? po' più genérica, que sería la evaluación de la posición. Ajá. La evaluación de la posición es el gradino superior de la visualización. Visualizar es mucho más fácil que evaluar, porque cuando uno evalúa, uno tiene 6 elementos de evaluación. Esos 6 elementos existen siempre en la posición. Es curioso ver que las personas se contentan de conocer los elementos de evaluación, los elencan uno por uno, pero no pueden, todavía no crean interrelaciones tras esos elementos de evaluación que le ayudan a construir un plan de juego. Esta es la cosa importante. Pero como veremos, en la evaluación es todo mucho más genérico. Cada uno puede evaluar como quiere, pero la visualización, digamos, que es casi única para todos, ¿no? Es Ujú. claro que puede existir una situación de un cuadro de mato y de un final, y uno preferís o ve más fácil llegar al final que al cuadro de mato, Ujú. pero en la visualización, en la evaluación, lógicamente, existe más probabilidades, más abiertas, y entonces evaluar correctamente una posición es importante para jugar bien ajedrez. Y sobre todo cuando nosotros analizamos la posición o cuando analizamos las partidas que habíamos jugado, muchas veces el error que nosotros hacemos es por una falta de evaluación o de lo contrario, por una evaluación errónea de la posición. Ajá. Después nosotros le damos a ese error una otra explicación. Le damos la explicación de que estamos cansados, de que no conocíamos la apertura, pero el error continúa a seguir. Claro. El motor nos dice, el ordenador nos dice rápido dónde nos equivocamos y ya nosotros estamos contentos por cuelo. Pero la causa del error se queda siempre allí y lo faremos en la próxima partida. Entonces hay que trabajar las causas y no su error en sí. El error va causado de algo. Es claro que hay errores causados de una presión psicológica, hay errores causados de una falta de conocimiento en una específica posición, pero la gran parte de los errores, el 90% de los errores son causados porque tenemos un fallo en nuestros procesos mentales y ese error continuará siempre. Lo estás diciendo, digo, tiene muchísima lógica, ¿no? Porque a mí mismo me pasa algo que me sucede, ¿no? Juego una partida de torneo, luego la analizo, enciendo Stockfish y me dice, no, aquí te has equivocado, pues porque, yo qué sé, jugué alfil A5 y, yo qué sé, tenía que haber jugado otra jugada, ¿no? Y digo, ah, vale. El problema es que no vi que mi rival tenía tal combinación y me apretaba y me quedaba peor, cuando en realidad eso es algo que sí, es cierto, no lo vi, pero es algo concreto de la partida, pero mi verdadero problema fue el no saber evaluar correctamente la posición para darme cuenta que había elementos que tenía que defender antes de intentar yo crear algo. Cuidado, que hay unos elementos que valen más que lo que tú estás intentando hacer, ¿no? Algo que quizá no me haría más difícil mejorar porque en vez de centrarme en lo que tú decías, en el origen, en la raíz del problema, me estoy centrando en una posición en concreto que sí está muy bien, pero no es mi verdadero problema. Mi verdadero problema quizás sea otro, ¿no? El problema del error es el error de la posición que uno hizo, pero uno tiene que encontrar el problema de los errores que uno comete, la Claro, causa de los errores que uno comete. claro. Y esta es la parte que es importante para mejorar. En esta posición existe un cuadro de mato típico de torre y alfil, que es el cuadro de mato típico de la famosa partida de Morphy Ajá. con el Duca. Sería alfil en G5, torre en D8, rey en F8 y el pedón en F7. Tú puedes señalarme estas cosas, no, estos 4 elementos son esos que conforman el cuadro de mato.
Entonces, dos elementos, el alfil y la torre, que son los que dan mate. La torre da mato defendida del alfil. El rey que recibe el mate y el peón de F7 hace parte integrante del cuadro de mato. Hace parte integrante que la existencia de ese peón no permita al rey de escapar. Ahora, esto lo visualizo ya yo en nuestras posiciones. El negro prende el alfil y toca jugar al blanco. El negro prende el alfil y toca jugar al blanco. Metiendo juntamente dos elementos de la táctica, llega al cuadro de mato. Pero la primera cosa es que yo tengo que ver que la mía torre llegando a D8 hace el cuadro de mato. Son dos piezas que defienden la casa D8, el caballo de C6 y la torre de C8. Vale. Por eso, la primera jugada es caballo C7, que libera la torre en D8 y desvía la torre de Chioto de C8, que no defiende más el mate. Caballo C7, torre por C7, eliminación del defensor en dama por C6, prende y torre de 8 mata. Pero todo el análisis parte de la situación, el cuadro de mato de torre y alfil. Que uno ve el cuadro de mato de torre y alfil y uno decide el plan de juego. ¿Cuál sería mi plan de juego antes de partir con la jugada? Tengo que abrir la columna T y tengo que eliminar, hacer que no funcione la torre y el caballo. Porque la torre y el caballo defienden esa casa. Entonces, ese es mi plan de juego. ¿Cómo hago abrir mi columna D para dar el mato de 8? ¿Y cómo hago a eliminar las funciones de la torre de C8 y del caballo de C6 que defienden ese mate? Vale. Parte toda la visualización. Elaborar un plan de juego que es este que he dicho en palabras y voy a buscar las jugadas. Y es mucho más fácil comenzar a organizar las ideas. Prácticamente sería como aprender a andar en bicicleta y yo todavía tengo la mano sucedil de la persona que está moviendo la bicicleta que está pedalando. Es muy fácil, porque el cuadro de mato es muy fácil que se reconoce. Las variantes son muy rectilíneas, las ideas son también muy rectilíneas. En este momento, así, uno comienza a visualizar y ya uno comienza a visualizar diferentes tipos de posiciones donde hay los diferentes tipos de cuadros de mato. Después uno comienza a aprender a visualizar las posiciones donde pueden existir las combinaciones. Las combinaciones no solo son por matos, son también por guadaño de material o por otros motivos algo estratégicos. Y este tipo de ejercitación son muy importantes para aprender a visualizar. Se visualiza no solo con el mato y con estas cosas, pero estas son las más fáciles y las más eficaces para construir e empezar a organizar nuestro pensamiento. A esto sirve. Y luego todo esto lo podríamos escalar, por ejemplo, según vamos subiendo de nivel con las estructuras de peones, por ejemplo, una estructura Carlsbad, pues mira, tengo este plano o el otro, ¿no? Y este tipo de cosas. Claro, como instructor le puedo decir que todos los argumentos del ajedrez se repiten siempre, o todas las habilidades van mejoradas siempre. El ajedrez se enseña en forma de espiral. Siempre retorna uno al exceso argumento de una forma più profonda, de una forma più alta o più profonda, como vogliamo dire. Lo que estás diciendo refleja lo que es el enseñamiento en espiral. Tornar siempre a esas cosas, pero de una forma más profunda. Como hablábamos ayer, elementalmente el tenedor es la primera amenaza que conocen los principiantes. El tenedor es una idea estratégica muy importante. Se transforma después en la estrategia en la teoría de las dos debilidades. Es un tenedor, la teoría de las dos debilidades. Lo que en táctica se llama tenedor, que es elemental, se evoluciona. Se evoluciona del tenedor, pasamos al jaque doble después al ataque doble. Después pasamos en la estrategia. La misma idea sería la idea de las dos debilidades. Vamos en círculos, pero cada vez la idea es más profunda, es algo más complejo. Más profunda, incluso puedes superar el terreno de la táctica y llegar al terreno de la estrategia. Me recuerdo, y esto me hace muy simpático, algunos años atrás, cuando trabajaba con el Comité Olímpico Mexicano, tenía un amigo, allí eran todos maestros internacionales en el equipo. Y ahora yo tenía un amigo dentro del equipo y yo declaré de qué trataba mi encuentro. Y
escribí muy mal porque de la forma que lo dije ellos pensaban que era una cosa muy simple, ¿no? Y yo les dije, no, vamos hoy a hablar del desarrollo, de la ventaja de desarrollo. Cuando un jugador siente la ventaja de desarrollo, piensa que es una lección, un encuentro elemental. Todavía yo empecé mi relación con un solo alumno de los 6 componentes de la escuadra olímpica. Poco a poco que mi relación iba avante, iban entrando, porque comenzaban a oír y comenzaban a sentir cosas que nunca habían sentido antes. Hasta que al final tuve los 6 sentados ahí a sentirme. El desarrollo de las piezas al inicio es una cosa banal, aparentemente, simplista, aparentemente, pero se puede complicar tanto porque existen situaciones, por ejemplo, que yo llamo ataco al esbilupo, que yo llamo de una otra forma, que son situaciones muy complejas en el desarrollo. Cioè, no es que ese argumento, ya cuando uno lo trató con el profesor que elementalmente me enseñó a jugar escaque, acaba ahí. Hay tantas otras situaciones corredadas, coligadas al desarrollo de las piezas, que son conceptos muy importantes de aprender y que yo les puedo garantizar que son aportadas de maestros internacionales o grandes maestros en adelante. Claro. Son situaciones. El ataque al esbilupo, hay una famosa partida de ataque al esbilupo que el mismo Ulf Anderson no la capita. La perdió, no la había comprendido y la perdió contra Kasparov. Son situaciones que, como uno ve, el mismo argumento a diferentes niveles. Uno no debe quedarse a ver solamente el nombre del argumento, porque el nombre del argumento se puede evolucionar tanto. Decía Michael Jordan que el mejor entrenador que uno tiene es uno mismo. Llega a un momento que para poder aprender tiene que tener una colaboración total tuya y tú mismo tienes que aprender ciertas cosas. Por ejemplo, hablando de la visualización, yo he utilizado una ejercitación muy interesante, que sería que en vez de yo procurarle los diagramas donde ellos se ejercitan con la visualización de mate, de cuadro de mato, le hacía construir a mis alumnos el diagrama. Porque de esa forma ellos no solo aprenden a visualizar, pero como son constructores de diagramas, mis alumnos, entonces prenden una habilidad tal que después reconocen eso de cual se hace forma. Porque ellos mismos parten del cuadro de mato y después construir con el diagrama. Y de esta forma desarrollan muy rápidamente. El último alumno que, digamos, es alumno maestro, he diventado maestro italiano, pero adulto, vamos así, me ha escrito de las cosas muy bonitas hace unos 6 meses, ¿no? Que él no creía de poder mejorar y llegó a ser candidato a maestro, pero trabajaba mucho. Ya estamos abriendo otra idea, la importancia del laboro que uno hace o del trabajo que uno hace con uno mismo, porque mi trabajo es fundamentalmente darte las ideas, orientarte, mejorarte tu pensamiento y darte también conocimientos. Pero uno tiene que trabajar mucho solo. Este alumno se había hecho 700, 800 diagramas de todos los cuadros de mato, cada uno. Aprendió, cogió una habilidad de visualizar muy buena, muy buena. Y ahora llegó a ser maestro italiano de ajedrez, que para él a 38 años, a 40 años, era muy bueno. Era un sueño, ¿no? Qué bueno. Pues, sueño, sí. Una de las cosas que te quería preguntar, y creo que viene mucho a colación con esto, es precisamente eso, ¿no?, que comentabas. O sea, me ha encantado esta reflexión porque tú puedes tener un entrenador, puedes tener alguien que te enseñe, que te ayude a transformar esos conocimientos en habilidades, pero el 90% del trabajo, incluso más, lo tienes que hacer tú, tus propias ganas de aprender. Entonces, yo te quería preguntar con eso tú que conoces jugadores que realmente han llegado muy, muy arriba, ¿cuáles son esos hábitos o esa rutina de trabajo que tú veías que decías, ostras, este lo está haciendo bien, este va a llegar lejos? La motivación es siempre es el motor, es la gasolina de la nuestra energía ajedrecística, es motivado. Pero fundamentalmente es la organización del propio trabajo. Me acuerdo, y para hablar así con nombre y apellido, de Daniel Bocaturo, cuando era muchacho, 11 años, 10 años, escribía todo las diferentes situaciones. Escribía cosas que yo le dije que yo mismo no me acordaba de haberle dicho.
Lo escribía todo, 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 todo. Escribía los diagramas, se escribía las partidas, incluso las partidas que había jugado rápidas, escribía todo. Era muy organizado y estudiaba mucho. Pensamos que por situaciones de todo tipo, aunque por situación económica, el entrenador no puede trabajar con nosotros todas las horas que nosotros necesitamos trabajar. Un jugador que quiere llegar al máximo nivel tiene que trabajar al menos 5 horas al día. Al menos 5 horas al día. Incluyendo el sábado y el domingo, pero bueno, quitamos el domingo, pero 5 horas al día al menos debe trabajar. No puede pagar un entrenador para trabajar 5 horas al día. El entrenador es un orientador. Uno tiene que, cuando tiene un entrenador válido de frente, tratar de aprender a organizar el propio trabajo y trabajar uno mucho. Yo pienso que por cada hora que uno se hace con un entrenador, uno debe trabajar al menos 10 horas, mínimo 10 horas solo. Trabajar, lógicamente, siguiendo los orientamientos del propio entrenador. Claro. Esto es muy importante, porque el que crea que los entrenadores tienen la varita mágica que transforma en oro solo de tocar las cosas, es equivocado. Muchas cosas que el entrenador puede decirte, tú no eres en grado de entenderla en el momento, pero te la debes recordar, y si no tienes buena memoria, escríbetela. Yo me acuerdo, así lo digo por mi experiencia, visto que estamos haciendo una charla muy interesante con Iván, un grande maestro, amigo mío, que después, pobrecito, es fallecido joven, Guillermo García, me decía, cuando analizábamos la partida, utilizaba una palabra que yo no la había nunca entendido. Ya yo era maestro internacional en ese momento, pero yo no lo entendía. Y no le quería decir que no lo entendía. Y él, analizando las partidas, yo trataba siempre de dar el mato en todas las posiciones y él me decía, achícalo, achícalo. Y me proponía una moza que era la consecuencia de esa palabra o la moza que tenía que ver. Achicar, ¿qué cosa era? Achicar era reducir las posibilidades, dominar las piezas adversarias. Y él trabajaba mucho subdominar las piezas adversarias. Claro. El dominar las piezas adversarias es un concepto que yo introduje mucho después, porque lo entendí 10 años después lo que él me quería decir. Y me acuerdo todavía hoy y le doy muchas gracias a Guillermo, porque es una cosa que me había abierto un mundo. Yo no entendía ese concepto. Yo sabía que existía, yo sabía que todo tenía un nivel de juego competitivo bueno, pero igualmente no lo entendía. 10 años pasé para entenderlo. Bueno. Por eso muchas veces los orientamientos, los consejos y las cosas que te da tu instructor, no eres particularmente en grado en el momento de entenderlo, pero después sí. Incluso analizábamos, en aquel momento existían las partidas que andaban sobre que se jugaban al día siguiente, y analizando él me proponía jugadas de achicar el adversario y yo quería jugadas que concluyan, y incluyo en esto para que uno vea la importancia del entrenador, no solo por los conocimientos que te da, más por los consejos que te da un entrenador de forma general. Si uno ve, todos los ajedrecistas nos comportamos como principiantes en un cierto momento de nuestra vida. Y aunque ahí se repite el espiral, si uno entra en un círculo de ajedrez o un club de ajedrez y uno ve que un jugador juega E4, E5, alfil C4 y dama H5, uno ríe, porque dice, este quiere dar el mato de... El pastor. No sé cómo le llaman ustedes, el barbier. Pero nosotros continuamos con esa mentalidad del mate pastor. Aprendemos las aperturas y apenas finice la apertura, acaba la apertura, nosotros queremos concluir ya. Del que quiere dar al mate pastor, pero de una forma un poquito più evolucionada o più evoluta. Sí. Pero es la misma mentalidad. No existen conclusiones, normalmente no existen conclusiones, apenas acaba la apertura para ganar. Tienes que comenzar a hacer un trabajo de construcción. Yo lo que amo con ese trabajo de construcción, visto que el inglés gusta mucho, el building up. Vas construyendo hasta que se llega a una posición que es madura para concluir. Ese pasaje allí que hay desde la fin de la apertura hasta el inicio de la táctica o de la estrategia concreta, ¿qué cosa es? Es un terreno de construcción, Lee. Y todas las jugadas allí no son jugadas de excepcional profundidad ni nada, son jugadas constructivas.
normalmente. Pueden ser también, depende de la posición, pero normalmente son jugadas constructivas. Nosotros no, queremos jugar como el pobre jugador de club que quiere dar el mate pastor. Tenemos esa mentalidad. Claro. Y por eso nos perdemos. No creemos en las jugadas constructivas, creemos nada más en las jugadas conclusivas. Muy buena diferenciación, sí, señor. Y además que se complementa muy bien con lo que me comentabas de tu compañero, porque te decía, dentro de esa construcción, no olvidemos que también lo que podemos hacer es achicar al oponente, es decir, dominarlo para que no solo mejoremos nuestras piezas, sino que las suyas empeoren, por así decirlo, o no puedan coordinarse bien para defender cuando estemos en ese momento de conclusión correcto. Y yo te quería preguntar, precisamente ahora que estamos comentando todo esto y esta parte, si yo voy a ese campus, ¿no? Por si alguien nos está escuchando y también está interesado en participar, en estar allí con nosotros, ¿cómo abordarías tú el entrenamiento de alguien que va allí, quiere dar un salto de nivel en los 4 días, que van a ser, 5 días, que va a ser un entrenamiento intensivo porque van a ser muchas horas cada día, pero ¿cómo entonces puedes abordar ese entrenamiento para que esa persona sea capaz de absorber el máximo, ¿no?, de conocimientos y desarrolle esa disciplina? La ventana de tiempo de un stage es pequeña. Pensamos que para desarrollarse en el ajedrez es muy grande. ¿Qué debe hacer un jugador que llega motivado a tratar de acuistar la mayor cantidad de conocimiento y de orientamiento para portar adelante su progresión escaquista? Debe tratar de no ver en cada diagrama una cosa aprendida, más bien sí un pretexto de un mensaje didáctico que le está lanzando el profesor. Cada diagrama que uno ve allí o cada información que uno ve allí ha una utilidad a sí misma, pero sobre todo a un mensaje que lanza. Uno tiene que tratar de captar ese mensaje. Esto es muy importante, porque los diagramas, como digo yo muchas veces, son solo pretextos de un instructor para poder explicar una idea y para poder lanzar una idea. Muchas personas piensan que comprender sería comprender el diagrama. El diagrama lo comprende uno aunque abriendo un ordenador. El mensaje es siempre mucho más amplio y el diagrama es solo un pretexto para poder lanzar mensajes didácticos de grande importancia para la formación. Después tenemos que tratar de evaluar nosotros mismos y entender en qué posición estamos. Yo diré que un ajedrecista tiene un periodo de formación, un periodo de preparación teórica sucesivamente y un periodo de entrenamiento. Cuando se fa un stage, existe la parte más importante, escuela que nosotros debemos ver. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Formarnos, alenarnos o prepararnos teóricamente? Eso es lo que uno debe ver. Un stage come quello di Bardonecchia è un stage nel quale la sola presenza del Ramesh lo dice tutto. È un stage di alto livello, pero el alto livello no voy a decir solo per jugadores de 2700, ma alto livello quiere decir también que los mensajes didácticos que lanzará Ramesh sono importantes captarlo. E questa è la cosa más importante que uno se lleva de un stage. Organizar el propio laboro, aprender y comprender los mensajes didácticos lanzados per poi uno poter organizar el propio laboro. Lo digo con todo, contrario a intereses, yo no soy organizador, pero contrario a los intereses del organizador, existe una baqueta mágica con la cual uno va a un stage de Ramesh y diventa grande maestro per quello. El punto es ese, si uno sabe y uno va con la intención de ver el método, de seguir la idea didáctica, de utilizar todos los mensajes didácticos que están lanzados en el... Ahora uno ha fatto veramente bingo y uno ha todos los elementos para poder organizar el propio labor individual. Uno no va muchas veces a un stage de ese tipo y uno aprende tanto cuanto tantas dudas te vengan. Primero uno no tiene dudas y cuando el que no tiene dudas no aprende. Después, cuando uno va a un stage ahí, a lo mejor te llenas de dudas, pero dudas que tú sabes cómo trabajar para resolverlas. Y resolver esas dudas es lo que te hará crecer. Totalmente. Y dudas que a lo mejor tú ni sabes que tienes, pero un compañero que esté en la clase lo pregunta y dices, ostras, no había caído, qué buena pregunta. Son muy útiles. Estos si uno va con la mentalidad justa para utilizar las cosas que se dicen, las cosas que uno siente, incluso como bien adicto Iván ahora, la pregunta que hace el compañero. No debemos tener dos formas de comprensiones.
una comprensión de la específica posición que nos presenta el instructor y una segunda comprensión, la más importante, qué cosa quiere decir el profesor. Yo no aprendo tanto de un profesor, de un formador, por lo que Luis me dice, sino por lo que Luis me quiere decir. Claro. Que es la cosa más importante. Saber leer entre líneas, básicamente, ¿no? Claro. O sea, se podría resumir así. Claro. Porque claro, en el campus sería más o menos sencillo, porque estás metido allí, vas a ver muchas cosas y vas a ser fácil que tú las identifiques, pero si yo, por ejemplo, no estuviera ahí, ¿qué rutina de entrenamiento o qué me aconsejarías para ser capaz de identificarlo y subir un poquito de nivel? Claro, yo pienso que una de las cosas más importantes para aprender a estudiar ajedrez, sobre todo en el periodo de las formaciones, ya cuando arribamos, y digo Caruana porque lo he conocido muy bien, porque hacía parte de la Olímpica Italiana, o otros jugadores entienden solo el lenguaje de las jugadas, no entienden otro lenguaje que no sea jugadas, porque ya esta etapa la superaron. Bien, pero los jugadores que normalmente van a no son al nivel de Caruana, lógicamente. Entonces, a este punto, cuando uno está en el periodo de formación, uno debe aprender a traducir las partidas. Que prácticamente cuando uno ve las partidas de otro jugador, uno tiene que tratar de imaginar cuáles son las ideas que el jugador ha en su mente, las ideas ajedrecísticas y también agonísticas o también deportivas, pero fundamentalmente las ideas ajedrecísticas y esas ideas cómo las transformó en jugadas. Uno aprende a traducir de jugada a idea. Cuando uno va a una competencia, sucede el contrario. Uno tiene que aprender a traducir las propias ideas en jugada. Esta banalidad que estoy diciendo muchas veces va olvidada. Y nosotros queremos aprender un ajedrez solo con las jugadas, sin pasar por las ideas. Las ideas son esas que nos permiten mover las piezas y las ideas son esas que nos permiten jugar. Pero para tener ideas tenemos que aprenderla de alguien y tenemos que traer esas ideas de las partidas de los grandes jugadores. Y esas ideas son las que nosotros vemos. Claro que es mucho más simple extraer ideas de jugadores clásicos porque son más rectilíneos, porque son más evidentes, porque la oposición del adversario es menos fuerte, la resistencia que hacen las posiciones y sus planes y sus ideas se realizan normalmente totalmente. Ese es un buen momento para comenzar a trabajar en la traducción esta que digo, de las partidas que vemos, cuáles son las ideas. Me sucedió de ver una partida hace un par de días de un final de Carlsen contra Aronian. Es un final de torre con el telón en séptima y la torre adelante. Es increíble cómo Aronian acaba perdiendo una partida igual, pero la idea la entendí. La idea que él tenía era una idea de contrajuego con un peón pasado, pero pasar ese peón lo portaba por esquema, por evaluación de esquema y de conocimiento a una situación perdida. Él se equivocó porque probablemente estaba analizando jugada a jugada sin imaginar el esquema que lo estaba llevando Carlsen, que es perdente. Un esquema, digamos, pero el que conoce ese tipo de finales es típico. Es importante entender por qué se equivoca el adversario, entender cuál es la idea o el plan que lleva el otro, porque estas son las ideas que nosotros aprendemos para después tratar de utilizarla en otro tipo de posición. No la idea igualmente, pero aplicable a la posición nuestra. Debemos finir, y esto es en el imaginario colectivo, existe así, que el ajedrez es solo un problema de cálculo, como si no somos máquinas y no tenemos idea y solamente movemos variantes y calculamos variantes. Esto se lo dejamos al ordenador que calcula millones de jugadas. Nosotros no somos en grado de calcular millones de jugadas y por eso tenemos que armarlo de ideas para poder jugar ajedrez y seleccionar los planes, las variantes más interesantes que responden a las exigencias de una posición. Pero si no comprendemos las exigencias de una posición, no sabremos cuáles son las variantes más interesantes o las variantes que son coherentes con esas exigencias. Cuando trabajamos a solo, tenemos que tener conciencia de estas cosas. Y para tener conciencia de estas cosas, muchas veces alguien nos las tiene que haber dicho. Acabo diciendo lo que me decía un arquitecto alumno mío. Después llegó a ser maestro italiano. Me decía, tú me estás diciendo muchas cosas que son banales,
pero yo nunca la había pensado antes. Muchas veces el instructor dice cosas que cuando uno la ve son banalidades lo que te está diciendo, pero son cosas que nosotros no tomábamos en consideración a la hora de estudiar, a la hora de prepararnos a nosotros mismos. En la chica, lo que me decía el gran maestro amigo mío, era una cosa que yo no tomaba en consideración. Hoy lo veo como una banalidad, pero en aquel momento era tutto revolucionario per me, era tutto nuevo per me. Claro, es un poquito como desarrollar la brújula del ajedrez, por así llamarlo, ¿no? Saber dónde está el norte, sin esa forma de pensar estructurada, sin ese saber visualizar los elementos importantes, bueno, por mucho que calcules, no llegamos a ningún Igual que sitio. la táctica va dividida, ¿no? Porque hay una táctica ¿Mm? que es inmediatamente conclusiva, Ujú. que sabe, digamos, dos semimosas, y fundamentalmente coincide con los cuadros de mato la táctica más simple, y después viene la táctica más compleja, que es las famosas combinaciones. Que las combinaciones, lógicamente, comporta el utilizo de más elementos de la táctica, no uno solo, más muchos elementos de la táctica, dos al menos. Después viene las construcciones de los ataques, y después viene la dinámica del juego. Allora, si uno ve la mismo argumento, trata muchas cosas. La táctica, digamos, de dos reales es esa de los mates de cuadro de mapa. Ujú. La táctica, una término más evolucionada, quiere decir, en siempre hablando de táctica o hablando sí, de la palabra táctica, sería el nivel sucesivo, serían las combinaciones. Aprender, conocer y aprender a utilizar elementos de la táctica. Por ejemplo, ya uno comienza a hacer relaciones cuando uno ha un grande conocimiento de la táctica. Los mates de la octava ¿Sí? van muchas veces coligados con la desviación. Ya en la mía mente, ya visto tanto, le comienzo a coligar. Uno comienza a hacer interrelaciones que ayudan mucho a hacer las cosas. Los ataques dobles van muy coligados con lo que se dice en italiano adescamento, que sería portar adescamento, que sería en español un elemento de la táctica que tú llevas la pieza que tú quieras a una casilla que tú quieras. Lo importante es saber que es muy coligado con los ataques dobles. Y así vía uno va aprendiendo toda la pirámide de la táctica. Después de las combinaciones, ¿dónde llegamos? Llegamos a los ataques. Existen ataques típicos. Algunos de una forma muy banal en los libros, pero otras de un instructor lo sabe. Reunirte varios tipos de ataques en un único formato, digamos. Por ejemplo, el sacrificio de dos alfieres, muy conocido a la partita del Afterbauer, que se sacrificó un alfil en H7 y en G7, que viene despachado como una combinación en un ataque, eso no es una combinación. Ese sacrificio tiene una particularidad, que sería, abre la columna de torre y la columna de caballo, ¿ok? Y los que dan mate son las piezas pesantes, normalmente una dama y una torre. Esa habilidad de abrir la columna de alfiler y de alfil de caballo no se realiza solamente sacrificando dos alfileres. Se puede hacer de tantísimas formas diferentes. Y todos son coligados a ese sacrificio. Es igual. La dinámica de esos tipos de ataques son todas iguales. Existen varios tipos de ataques típicos. Para mí, un ataque que yo llamo apertura de la columna G y columna H. Y eso se puede hacer aunque sacrificando dos caballos, uno en H7 y uno en G7, una torre en G7 y después un alfil en H7. Y después que ya uno ha conocido todo eso, los ataques típicos, las combinaciones, los cuadros de mato, existe una forma más genérica que todo, que lo que llaman la dinámica del juego o la iniciativa, que ya es una palabra más humosa, es humo, pero no la podrías nunca entender si no tienes toda esta base antes. Claro, sí. Entonces, este es el periodo de crecita en el mundo de la dinámica así. Y cada uno va creando algunas habilidades, cada uno de esta progresión. De hecho, por ejemplo, si miramos la posición que habías compartido antes del dama por alfil, caballo C7 y todo esto, ahí podríamos decir, por ejemplo, vale, detecto el patrón de mate, lo que comentábamos, del mate de la ópera con el alfil en G5, la torre en D8, rey en E8, pero en F7, claro. mate. Después, como entiendo eso, digo, vale, ¿qué otras tácticas que yo conozco puedo utilizar para que las piezas que defienden D8, una vez te comes el alfil, que son el caballo y la torre, las pueda desviar o eliminar? Y ahí empiezo a hilar y decir, vale, no las puedo desviar, por ejemplo, la torre la desvío con caballo C7 y el caballo de C6 simplemente lo elimino. Utilizo una eliminación de la defensa, sacrifico mi dama
y te doy el mate. Y si quiero ir más allá, antes de llegar a esta posición, quizá quería jugar con la actividad porque tenía mis piezas más desarrolladas y traje la torre AD1 para buscar actividad, el alfil a G5. Ahora es mucho más genérico todo, claro. Sí. Es mucho más genérico, pero es a otro nivel de desarrollo mental. Uh-huh. Lo que decía anteriormente, yo lo explico siempre de esta forma. El cuadro de mato es el dipinto. Los elementos de la combinación, los elementos de la táctica, que son desviación, eliminación del defensor, todos estos son los colores. Yo te puedo enseñar los colores y te puedo enseñar el dipinto final que tú tienes La que pintura hacer. final. Ajá. Pero debes colorarte, ¿no? Tú para hacerlo no lo puedes hacer una vez, tienes que hacerlo muchas veces para tomar habilidad en unir los elementos de la táctica, los colores y construir nuevos colores. Porque nosotros sabemos que si metemos el blue y el rojo, crea un color nuevo. Y así ya. Esta es la misma historia con los elementos de la táctica y los patrones de mato. Que el ajedrez lo tiene todo, ciencia, deporte, claro, arte, o sea, es una mezcla de todo. Te quería hacer una pregunta también, pues para ir cerrando, y es una pregunta un poco práctica y que me han hecho, no sé si a ti te ha pasado, pero me han hecho muchos estudiantes o incluso gente que me ha contactado por privado, que tienen un problema a la hora de estudiar, específicamente con lo que comentabas antes, de entender todos estos conceptos estratégicos, de estudiar los clásicos, y me dicen: veo que en tus vídeos o en las clases que hemos hecho me has comentado de estudiar estrategia, pero no sé cómo estudiarla. O sea, cojo un libro, veo una partida y no entiendo qué tengo que hacer. No sé si a ti te ha pasado. ¿Qué consejo podríamos darle a esta gente que lo hacen con toda su buena fe, invierten el tiempo, pero dicen, no sé, me pongo el libro y ¿qué hago? Veo la partida, pero no veo dónde estoy aprendiendo. Ahora, le digo de no desesperar, ¿no? Porque cada cosa tiene su momento. En la historia del ajedrez, digamos, la historia de los últimos 500, 600 años del ajedrez, donde el ajedrez, digamos, se comienza a jugar seriamente, la estrategia no existía. La estrategia viene a existir prácticamente a caballo tras Morphy y Steinitz. Empieza la estrategia del ajedrez. Pero ya esos jugadores tenían unos grandes conocimientos del análisis, conocían muy bien los ataques, conocían muy bien las combinaciones, conocían toda una serie de cosas que predisponían la loro mente a buscar algo más, que sería la estrategia. Es claro que no le puedo aconsejar a ningún alumno de vivir 500 años, sería contento, para hacer el mismo recorrido del ajedrez en su historia. Pero si evidentemente no existía la estrategia en el 1700 o en el 1800 o en el 1500, es porque la mentalidad y la evolución del ajedrez no era todavía pronta para entender la estrategia del ajedrez. Por eso, ¿qué cosa yo le aconsejo a esos jugadores? Que miren ellos mismos. Han hecho todo ese percurso de los primeros 400 años del ajedrez, no, lógicamente no en 400 años. Ese percurso te ayuda a formar la base sobre la cual después tú debes construir la estrategia. La estrategia, ¿qué cosa es? La estrategia es un cúmulo de conceptos y de principios de conocer, principio de Makarov, teoría de las dos debilidades, determinados principios que te orientan mucho en las posiciones, más aprender la cualidad de las piezas. ¿Qué quiero decir? La estrategia es la habilidad de considerar las piezas no ya por el su valor absoluto, que sería de la dama vale 10 y el otro vale 5. La estrategia es ver la relatividad de ese valor. Ajá. Y entonces, si uno no ha hecho este trabajo precedentemente, es difícil entender la estrategia, porque la estrategia va acompañada de ver determinados valores. Tantas personas o tantos libros, pienso que viendo autores muy grandes jugadores, que sea un fato comercial eso, porque sabemos todo que un libro de ajedrez es uno empeña, uno da tanto y recibe poco. Y entonces no digan todo lo que quisieran decir y dicen las cosas más fáciles de decir. Muchos libros son comercialmente, no te dicen nada. Tratan de relacionar la estrategia solamente a la estructura pedonal. Las estructuras de los pedones comandan en un cierto punto, pero la necesidad de
la colaboración de otros elementos de valutación. La sola estructura pedonal, por ejemplo, hablo de la más fácil. Mayoranza de peones del flanco de dama. Se da como una ventaja eso. Pero cuando yo voy a los libros y veo los ejemplos que me dan, es una mitad de la verdad. Es verdad que en la partida, por ejemplo, Marshall Capablanca, que sale en todos los libros de ajedrez, Capablanca de negro, y que gana con la mayoranza de peones del flanco de dama. Ahora, a tres cosas fundamentalmente. Existe la mayoranza del flanco de dama, pero está ya movilizada, está ya avanzada. Dos, las piezas de Capablanca están mucho mejor que las piezas al contrario. Basta ahí cambiar las piezas. Si tú en esa misma posición le quitas la columna D a Capablanca y se la das a Marshall, y le quitas el alfil de E6 a Capablanca y se lo pones en otro sitio y le pones un buen alfil en D5 en otra parte, ya la mayoranza de flanco de dona no sirve para nada. Claro. Entonces, esta rigidez de enseñamiento, en la cual te quieren enseñar un elemento como si fuese el elemento único de una posición, no existe. Crea grande confusión, ¿no? Grande incomprensión. Claro, dificulta, ¿no? Muchas veces que la semántica, lo que hablábamos ayer, la teoría de las dos debilidades, yo me pasé mucho tiempo en entenderla, porque el nombre que me da no me deja comprender. Y por eso la quería llamar la teoría de hacer dos cosas, que son dos cosas independientemente los dos elementos, ¿no? Débiles o no. Yo hago dos cosas en contemporáneo. Existe aunque en las artes marciales. En las artes marciales existe el colpo finto y el colpo reale. El finto attira la tua difesa per poi colpirte realmente. En el box, en las artes marciales, en todo. Las mismas cosas en el ajedrez, en la teoría de los dos motivos. Lo que decías antes de que todo está entrelazado, nunca hay un elemento único. Siempre es saber entender, decir, vale, sí, he detectado que tengo 4 peones contra 3 en un flanco, por ejemplo, pero si yo no coordino bien mis piezas, si no tengo todo bien situado, no me va a servir de nada, porque va a haber otro elemento que va a pesar más, ¿no? Y claro, desde el punto de vista del que está empezando a ver todos estos temas por primera vez, pues lo que tú decías, ¿no? Que no desespere, que diga, bueno, quizá ahora aún no me hace clic, pero poco a poco, ¿no? Viendo ejemplos, viendo partidas, sin darme cuenta, voy a ser capaz en el subconsciente de identificar patrones sin darme cuenta y decir, vale, aquí recuerdo tal partido, recuerdo tal idea, aquí lo puedo aplicar, pero aquí esa idea no me sirve, por mucho que detecte ese factor a mi favor o en contra, no me sirve pues porque las piezas no están coordinadas, o yo qué sé, o tengo 3 contra 0, todos los peones de séptima, pero me dan mate en 2 en G2, así que me da igual, ¿no? Tenerlo. Ese es un ejemplo extremo, ¿no? Sí. Pero muchas veces tú tienes un peón más y si la dinámica la tiene el adversario, no te sirve nada el peón más. Claro. Tú metes un ordenador y él lo entiende por favor a nivel de variante y te da 0-0 aunque con un peón de menos. ¿Cómo es posible con 0-0 con un peón de menos? Entonces uno tiene que entender de que uno no puede ver las cosas así. Pero enseñarlas, te las quieren separar unas de otras y no existen más nunca separadamente. Claro. Las estructuras pedonales no existen separadamente, no existe eso. Uno aprende algo, no digo que uno no aprende algo, porque algunos planes se realizan bien así, pero uno aprende de una forma que uno no comprende, ahora lógicamente a un valor muy relativo en las subutilizaciones sucesivas. De hecho, ahora que lo comentabas, también una cosa que me encuentro mucho, como que el módulo lo es todo. Fuera del módulo no existe nada, no existen los conocimientos, ¿no? Al final, como la gente juega mucho online, no tiene una costumbre de entrenar o de intentar entender la posición, sino que simplemente están como cómodo, como darle a un botón, ves el módulo y ya directamente te pone 0,70 y tú ya no piensas, ya no haces un ejercicio de entender la posición y realmente eso puede ir en tu contra, ¿no? Porque es lo que comentas. En vez de yo centrarme en leer entre líneas, en identificar cuál es el verdadero problema, enciendo el módulo y dice, no, 0,71, claro, estaba mal. Claro, sería como uno de atlética que vuelve a entrenarse y le da 20 o 100 vueltas a la pista en una Ferrari. Y después piensa que hizo bueno. un entrenamiento. ¿Cómo no? Hice entrenamiento, le di 100 vueltas a la pista. No tiene nada. Tienes que bajarte de la Ferrari, parquear la Ferrari y correr tú en esa, si quieres crecer. El ordenador en ese aspecto se necesita aprender a utilizarlo. Claro. El ordenador, aprender a utilizarlo es muy importante. Se utiliza como complemento. Yo tengo una idea, analizo la variante y después puedo controlar con el ordenador, que antiguamente no era así, porque el ordenador se puede utilizar también cambiando la posición.
¿Me conviene con este cambio de peso, sí o no? ¿De piezas, sí o no? ¿Me conviene con este cambio de piezas? Quito las dos piezas de la posición y meto el ordenador de nuevo y veamos qué me dice. Pero yo estoy rayonando, yo estoy utilizando y yo estoy creciendo. Claro. Por ejemplo, uno mete una posición anche de una estructura pedonale en la cual yo ce l'ho una piccola maggioranza central y él tiene una maggioranza central y el otro tiene una maggioranza de flanco de dama. Vale. Los libros dicen que en el medio juego es mejor la maggioranza central. Sí. Y en el final mejor la maggioranza, la pequeña maggioranza de dama. Uno va quitando las piezas y va viendo si es verdad eso que dicen los libros. Y en algunas veces tienen razón, no siempre, y tienes que ver por qué tienen razón. Claro. Entonces, puede servir también para eso. Puede servir para individuar un error de la partida, pero después tengo que ser en grado de entender si la jugada me la encuentra solo el ordenador o si yo soy en grado también de encontrarla. Ajá. Y ¿qué presupuesto tiene el ordenador para llegar a esa jugada? A lo mejor el único presupuesto que tiene es el cálculo de millones de jugadas. El presupuesto que tengo yo, a mí, a esa jugada, me lo debía decir algo. Yo me debía dar cuenta de esa jugada por algo. Y si ese algo no lo entiendo, no lo veo, está escondido a las mías comprensiones, quiere decir que ese error lo continuaré a cometer siempre. Claro. Y yo no me puedo contentar, no puedo ser contento que me hayan dicho el error porque no me han dicho la causa. El ordenador te dice solo el error, dónde está, pero no te dice la causa por la cual tú has cometido ese error. Estás analizando la posición y el módulo te dice, no, esta jugada es errónea. Dices, ¿por qué es errónea? Pones la secuencia de todo lo que has calculado y a lo mejor en la jugada 7 del cálculo había una jugada loquísima de tu rival y todo lo que has calculado falla, pero si no fuera por esa jugada loca de tu rival, todo el resto de líneas estarían correctas, ¿no? Y claro, a veces hay tal punto que dices, bueno, esto tampoco lo podría saber, por mucho que entrene, no tengo tiempo físico en una partida de ser capaz de calcular tan profundamente y en un punto tan alejado encontrar que todo falla, ¿no? O sea, también hay que saber asumir que hay cosas... Basta ver en las partidas de los grandes jugadores que se equivocan, ¿no? Porque la variante que el ordenador da como variante ganadora no es a la portada de ellos, aunque si es Nakamura o aunque si es un otro. Son variantes de una precisión única. Es como caminar por un campo minado y no tenemos la mapa para caminar por cual campo. Es la misma cosa. Caminamos muchas veces por un campo minado y el ordenador te da 10 mozas, una, y si cambias una de las 10 mozas, tu situación es perdida. Y entonces eso no es una forma de ganar. Viene uno y me dice a mí, uno de mis alumnos, bueno, ya, maestro Fide, con esta variante ganaba. Le digo, esa variante a lo mejor ni aunque Carlsen te la trovaba. Pero estáis tranquilo que perdiste muy bien. Podías haber hecho anteriormente algo muy simple y no lo hiciste. Pero esa variante es fuera de la tua portada. Claro. Uno debe ser humilde y entender qué cosa es fuera de la propia portada, ¿no? Porque si no, el ordenador uno fa un uso deleterio, un uso perjudicial del ordenador. Claro. Sirve para muchas cosas, pero para tantas otras no. No nos hace daño. Si queréis aprender de entrenadores con tantísima experiencia, con tantísimo nivel, como Lexi o el propio Ramesh, recordad que estaremos a mediados de junio. Este campus en Italia, tenéis la información en el mensaje fijado. Creo que será en inglés y en italiano, si no me equivoco. Sobre todo en inglés. Se puede traducir al español también. Sí, no creo que haya problemas tampoco. Saber eso y también preguntar a ti, Lexi, un poquito sobre que quieras saber más de ti, cómo te puede encontrar, alguna red, algún sitio donde impartas clases, quizás si nos está viendo alguien de Italia, alguna manera de... Mira, yo trabajo mucho con la Federación Italiana, por eso me publicizo, hago poca publicidad de mí en las redes y todo eso. Igualmente tengo actividad privada, el que me quiera contactar le puedes dar un mío WhatsApp o un mío mail y que me contacte por WhatsApp o por email. Vale, pues lo dejaremos ahí abajo. Tanto un instructor como un alumno. Perfecto. De hecho, también el campus se divide en 2 etapas. La primera, que es a la que asisto yo, que es para que vaya gente que quiere mejorar su ajedrez, que quiere aprender de estos grandes entrenadores, pero también hay una segunda parte, un campamento de FIDE Trainer, donde es orientado a gente que quiere dar clases o que ya está dando clases y quiere también aprender para mejorar su capacidad de dar clases, de entender a sus alumnos y... Agrego una cosa, Iván. Por favor. Existen 3 momentos diferentes. Existe en el Level Up, existe un curso de 2 días
Ajá. para tomar el breveto de FIDE Trainer, todos los brevetos que da la federación, que lo hará Jesperal Vale. junto con Ramesh. Jesperal junto con Ramesh. Vale, espera con Ramesh. Existe el curso del Level Up, pero en el mismo curso del Level Up, 1 hora al día va dedicada a consejo, orientamiento, enseñamiento a los instructores. 1 hora al día, los instructores, abiertos a los instructores que quieran mejorar, refinar y hacer de más precisión o sentir nuevas ideas sobre cómo enseñar ajedrez. Son 2 momentos diferentes, unidos pero diferentes, del Level Up de este año, que abre las puertas también a los instructores. El Level Up quiere decir cómo tú vas a mejorar. El Level Up no quiere decir solo el nivel altísimo de 2500 de nada. Es normalmente abierto a todos los jugadores motivados, con un mínimo de conocimiento. Lógicamente, no es que enseñamos a mover las piezas, con un mínimo de conocimiento, pero enseñamos y orientamos a los jugadores a tratar de mejorar la fuerza de juego. Y cuando digo a tratar, yo soy convicto que lo pueden mejorar, pero depende también de ellos, ¿no? Si trabajan, si son después no les gusta trabajar, no les gusta eso, es más difícil mejorar, claro. Me gusta. Que asistan al campo con esas motivaciones que después tienen que haber después del campo para meter en práctica y utilizar todos los consejos, todos los orientamientos, todas las ideas que el campus le dará. Perfectísimo. Pues, oye, muchísimas gracias por este rato, por darme la oportunidad de entrevistarte. Espero también que haya sido súper útil para todos los que nos están viendo. Ya te digo, contando los días para viajar hacia allí y poder vernos en persona y aprender tantísimo de ti. Gracias a ti, Iván. Gracias a la oportunidad que me haces de hablar español, porque si no, no hablo nunca. Y sobre todo, gracias a todos tus seguidores, tus fans, que están interesados en el ajedrez y sobre todo que condividimos la misma pasión y el mismo deseo de progresar. Todos queremos progresar en la vida, en cual sea esa posición nos encontramos. No es importante para que nos guste el ajedrez ser el campeón del mundo. Lo importante es que nos guste el ajedrez y queremos mejorar en el ajedrez, hacer resultados, mejorar nuestra comprensión. Por eso le digo y aconsejo a todos ustedes, el ajedrez es una gran oportunidad que tenemos todos nosotros y que nos une a todos nosotros. Gracias a ustedes.